Muy bienvenidos a la tercera presentación de esta serie titulada El Rey ya viene. Esta lección es la número 3 y tiene mensajes muy solemnes para nosotros. Pero antes, les invito a que con mucha reverencia inclinemos el rostro para buscar a nuestro Dios en oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, agradecidos de ti estamos, porque nos llamas de las tinieblas a la luz admirable. Gracias por estas lecciones de preparación que nos estás dando. Nos estás haciendo saber los errores que cometió el pueblo de Israel literal, que en un porcentaje no estaba preparado para cuando el Mesías llegara a nacer en medio de ellos. Y tu palabra dice claramente que fue un descuido voluntario de ellos y que los dirigentes no prepararon a tu pueblo. Y nos amonestas a nosotros que no vayamos a cometer este mismo crimen, de no prepararnos como dirigentes de tu pueblo para preparar a tu iglesia. Padre, pedimos tu bendición en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Siempre de este hermoso devocional titulado Maranata, el Señor viene. Y nos corresponde estudiar la lección número 3, titulada Cuando Jesús nació. Y la introducción de esta lección se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Recordamos que este es un análisis de cada lección. La lectura bíblica dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, escuche bien, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Tremenda lectura bíblica esta. Comienza diciendo, cuando Jesús nació en Belén. Belén, un lugar extraordinariamente histórico, bíblicamente hablando. En Belén fue a donde Ruth espigó la cosecha. En Belén fue a donde el rey David apacentó ovejas. En Belén, Samuel, el profeta de Dios, ungió a David como rey. Allí fue ungido David como rey. Y en el reloj de Dios estaba preestablecido el lugar donde iba a nacer el rey de los judíos. Allí le plació a la deidad que naciera el Redentor del mundo. Por lo tanto, Belén deja de ser un lugar histórico solamente para el pueblo de Israel literal. Belén es para nosotros hoy en día, para el cristianismo, un lugar muy significativo, pues allí nació tu Redentor y mi Redentor. Dice la lectura bíblica que en los días del rey Herodes, es decir, Herodes el Grande,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dos cosas muy importantes en esta frase. Vinieron del oriente unos magos. Número uno, si vinieron del oriente es porque no eran judíos. No pertenecían al pueblo de Israel literal. Pero ¿cómo es posible que al no pertenecer al pueblo de Israel literal, conocían las Escrituras? Mira qué paradójico esto. Los dirigentes del pueblo de Israel, estudiamos en la lección número 2, andaban perdidos. No todos, pero sí un gran porcentaje. Al andar perdidos, ellos perdieron al pueblo. Nació el Mesías y ni cuenta se dieron. Pero estos magos, no siendo judíos, conocían las señales del fin del tiempo. ¿Cómo se explica esto? Si el evangelio debió haber salido de Jerusalén para el oriente. Y resulta que el evangelio que tenían dentro de Jerusalén era un evangelio mutado. Pero en el oriente habían unas personas, magos, dice las Escrituras. La palabra magos aquí no tiene la connotación que tiene para nosotros hoy en día en nuestra cultura. Para nosotros, mago es sinónimo de brujo, de magia. El que practica magia es un mago. No. En este contexto, estos magos eran personas muy preparadas académicamente. Si queremos darle un término más propio en nuestra cultura, llamémosles sabios. Pero, ¿cómo es que ellos habían alcanzado esa sabiduría? Además de la preparación académica que tenían ellos, escucha bien, estudiaban algo adicional. Y eso adicional que estudiaban era la palabra de Dios, no siendo judíos. Y eran tan concentrados en el estudio de la palabra de Dios que discernieron las profecías. Oh, eran profundos. No eran temas, no quiero subestimar ninguna porción bíblica, valga la aclaración, pero no eran temas comunes que ellos estudiaban en la palabra de Dios. Eran personas doctas, interesadas en conocer el tiempo en que estaban viviendo. Y dedicaron tiempo a las profecías. Si dedicaron tiempo a las profecías, las cuales les indicaba que el Mesías estaba por nacer, yo puedo pensar, y no quiero forzar el texto bíblico, pero yo pienso y creo firmemente, allá de ti si lo crees o no, que estos personajes estudiaban con gran vehemencia el libro de Daniel, el libro de Miqueas. Todo lo que apuntaba al nacimiento del Mesías prometido, ellos se lo comían, lo estudiaban. ¿Y quién les dio esa sabiduría? El Espíritu Santo.
Estoy creando un puente para lo que viene, porque esta historia se volverá a repetir. ¿Y cómo? Aguarda. Ya veremos cómo. Dice el versículo número 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pero ellos llegaron del oriente a Jerusalén. Si la profecía decía, escucha bien, si la profecía decía claramente que el Redentor del mundo nacería en Belén, ¿por qué entonces no llegaron ellos directamente a Belén? ¿Por qué es que primeramente llegaron a Jerusalén? Había un propósito fundamental. En primer lugar, estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Escucha bien. El Espíritu Santo se había derramado en ellos sin que fueran judíos. Eran gentiles, eran del oriente. Posiblemente hoy ahí puede ser Siria o sus alrededores. Pero claro está, no eran judíos. Y mira, el texto lo confirma, porque dicen ellos: ¿dónde está el rey de los judíos que os ha nacido? No dicen: ¿dónde está nuestro rey? Sino que la pregunta es clara: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Ellos no eran judíos. Pero llegaron a Jerusalén. Me gusta esta lección. Me llena de esperanza, me llena de paz, me llena de fe. Porque pronto, y lo digo con una gran convicción en Jesús nuestro Salvador, pronto veremos este cuadro repetirse. ¿Y cómo? Esto se va a repetir con los de la hora undécima. Los de la hora undécima no han sido adventistas del séptimo día, pero llegan al final de la historia de este mundo a formar parte de la iglesia adventista del séptimo día. Y escucha bien, el mensaje que estos hombres del oriente llegaron a proclamar fue un mensaje contundente. Llegaron a proclamar que el rey de los judíos había nacido. No llegaron especulando, no llegaron tratando de averiguar, llegaron a predicar. El mensaje que debió haber predicado el cuerpo sacerdotal con el pueblo que dirigían, lo predicaron ellos. Solemne declaración bíblica esta. Se repite la misma historia, se repetirá pronto. Escrito está que los de la hora undécima entrarán en el derramamiento del Espíritu Santo en el fuerte pregón. Y van a llegar a proclamar con los sellados por el Espíritu Santo dentro de la iglesia adventista del séptimo día el mensaje de los tres ángeles. El mensaje que debieron haber predicado los dirigentes del pueblo con el pueblo que dirigían y que no lo predicaron, pues el cielo no quedará burlado. Va a traer gente del oriente, simbólicamente hablando, y lo va a traer a Jerusalén. Sí, a Jerusalén. No a Jerusalén actual, la capital de Israel. No. Es que en la Biblia Jerusalén es la iglesia adventista del séptimo día. Traerá del oriente
a personas que no han sido adventistas del séptimo día y proclamarán con los que están recibiendo el Espíritu Santo en la lluvia tardía el último pregón a este mundo penitente. ¿Estarás tú entre los que formarán el grupo juntamente con los de la hora undécima o no? Yo deseo estar allí. Y ruego al Señor para que tú y estemos allí. A aquellos no les alcanzó, no fue suficiente para ellos ser parte del Israel literal. Me dice a mí el Señor en esta hora que tampoco será suficiente para ti y para mí ser miembro de la Iglesia Adventista del séptimo día si no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y por más que pregonemos que la santa ley de Dios está en vigencia, pero si no la guardamos y el público no ve frutos en nosotros, pues el Señor no podrá servirse de nosotros si no le amamos, si no le obedecemos. Estos magos llegaron del oriente. ¿Por qué fueron dirigidos al oriente? Los guió un conjunto de ángeles. ¿Por qué lo guió a Jerusalén? Porque Jerusalén era el centro del evangelio puro, verdadero, a donde se suponía que el evangelio no estaba contaminado. De Jerusalén salía el evangelio para sus lugares cercanos y lejanos. Si la Iglesia Adventista del séptimo día hoy representa a Jerusalén, porque escrito está, quiere decir que el mensaje verdadero que Dios tiene en esta tierra está en esta iglesia. ¿Por qué no llevará a los de la hora undécima a la iglesia bautista? ¿Por qué no lo llevará a los metodistas? Porque ellos no tienen la verdad. ¿Por qué los traerá aquí? Porque aquí está la verdad. Si tú y yo creemos en la verdad nos hará libres. El problema del Israel literal es que no creyeron en la verdad y no dejaron de ser esclavos de Satanás. Y el diablo los confundió, las profecías cumpliéndose y ellos no las discernían. De igual manera, en este tiempo del fin que estamos viviendo, si el adventista del séptimo día no repara en ponerle atención a las profecías, no a periodo profético, ya no hay más periodo profético por cumplirse. Cuando hablo de profecía me estoy refiriendo a lo que falta, que son eventos proféticos, no periodos proféticos. Si nosotros como miembros de la iglesia remanente no ponemos atención y no nos interesa en conocer los tiempos que estamos viviendo, vendrá cumplimiento tras cumplimiento de los eventos proféticos y no nos dirán nada. Pero Dios siempre tiene un grupito diferente dentro de su pueblo. Los tuvo allá y la promesa es que los tiene aquí. No nos hagamos alarde a nosotros mismos y no señalemos al hermano que está a nuestro lado. Siéntete como un miembro de iglesia que necesitas cada día crecer en Cristo. Y la promesa se cumplirá en tu vida y en mí
si somos fieles a Jesús. Dice la Escritura bíblica que llegaron con un propósito, llegaron para adorarle. Llegaron para adorarle. Qué curioso. Los que no eran judíos y que venían del oriente se dieron cuenta que había nacido el Mesías y llegaron para adorarle. ¿Qué esperaban encontrar ellos en Jerusalén, que era el centro del evangelio? Esperaban encontrar un pueblo gozoso al ver cumplirse las señales proféticas. Mas no fue así. Escucha lo que dice el espíritu de profecía. Querido hermano presente y querido amigo televidente, te animamos a que te comuniques al número telefónico que aparece en pantalla y pregunta, ¿qué es el espíritu de profecía para ustedes, los adventistas del séptimo día? Y muy atento y cordialmente se te atenderá y se te ayudará también. Habla y será de mucha bendición para ti. Escucha lo que dice el espíritu de profecía con relación a la lectura bíblica que hemos leído. Dice así: el Rey de Gloria descendió muchísimo para asumir la humanidad. Y los ángeles, que habían sido testigos de su esplendor en las cortes celestiales, cuando era adorado por todas las huestes del cielo, se desilusionaron al descubrir que su divino comandante ocupaba un puesto que implicaba tan profunda humillación. La hueste angelical se confundió. Quiero pensar que vino a la mente de ellos aquella experiencia que tuvieron cuando quien fue Lucifer contendió contra Miguel. Quiero pensar que vino a la mente de los ángeles, que por eso Lucifer se llenó de egoísmo y se lanzó contra Jesús en el cielo. Y comenzó a hacer su trabajo sutil y comenzó a trabajar en secreto. No estoy diciendo cosas que pienso. Te invito a que leas el hermoso libro titulado La historia de la redención, para que veas cómo es que Lucifer trabajó en el cielo, en contra de Jesús. Una de las cosas que le despertó envidia, dice la pluma inspirada, era que era tomado en cuenta para dialogar con el Padre, con el Espíritu Santo. Y que los ángeles le adoraban. ¿Y por qué no me adoran a mí? ¿Cómo le iban a adorar a él si él era una criatura? Él había sido creado. Por eso es que Dios condena que se adore a un instrumento creado por el hombre. Y peor si se adora a un ser humano, finito y pecador. Los ángeles no entendieron cómo es posible que nuestro comandante divino esté ahora allí en esa condición. Querido amigo, querido hermano que me escuchas, llevó tiempo, pero lo entendieron. Y lo entendieron mejor cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Y aún lo terminaron de entender mejor cuando el comandante resucitó al tercer día. Y aún mucho más lo entendieron cuando entró por las puertas de la Jerusalén celestial, con las primicias que habían resucitado con él, y se presentó ante el Padre. Y el Padre le dijo, acepto tu sacrificio. Lo que ellos no entendían era el amor de Cristo para este mundo caído. Pero llegaron a entenderlo al final. Mi pregunta para mí es esta. ¿Y yo estoy entendiendo el sacrificio de Cristo? ¿O significa poco o tal vez nada?
¿Vivo como yo quiero vivir? No estoy tratando de mejorar cada día, sino que estoy tratando de hacer mi voluntad. Cada quien conoce su condición. Pero el Espíritu Santo nos dice en esta hora, si hasta aquí hemos fallado, no hemos perdido la guerra. Habremos perdido una batalla, pero no la guerra. Jesús está dispuesto a seguir peleando por ti y por mí. No nos desanimemos. Vengamos a los pies de Cristo. Hagamos propia esta salvación gratuita y eterna que nos ofrece el cielo. Escucha lo que dice el Espíritu de profecía. El Rey de Gloria descendió muchísimo para asumir la humanidad, y los ángeles que habían sido testigos de su esplendor en las cortes celestiales, cuando era adorado por toda la hueste del cielo, se desilusionaron al descubrir que su divino comandante ocupaba un puesto que implicaba tan profunda humillación. Los judíos se habían separado tanto de Dios por causa de sus malas obras, que los ángeles no les podían transmitir las nuevas del advenimiento del niño Redentor. Hubo una causa por la cual ellos se apartaron tanto de Dios, que por esa separación del Padre, el Padre y el Espíritu Santo no pudieron trabajar en ellos para que entendieran el tiempo en que estaban viviendo. Notemos que la responsabilidad fue de ellos y no la aprovecharon. Y la pluma inspirada es específica. Dice que la razón por la cual se separaron tanto de Dios fue por sus malas obras. Las obras son el resultado de la fe. No podemos separar las obras de la fe. Estamos hablando de causa a efecto. La fe lleva a buenas obras y las obras van de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si este pueblo no hacía buenas obras, quiere decir que la fe de ellos era crítica. Era una fe miserable. ¿Podían los ángeles trabajar con ellos? El Señor responde, no. Qué interesante que los que estaban fuera de la comarca judía tenían más fe que ellos. Y los magos vinieron a tratar de despertarlos a ellos. Mejor digo, me corrijo. Los ángeles vinieron a Jerusalén con los magos del oriente para tratar de despertar a su pueblo. ¿Y sabes qué? No se despertaron. Qué cuadro tan triste este. Qué descripción tan dolorosa. Y esa conciencia cauterizada no la mantuvieron por corto tiempo. Si el niño prometido como Mesías había nacido, creció, se desarrolló en su ministerio de salvación y lo terminaron crucificando. ¿Cuánto tiempo anduvo Jesús entre su pueblo? Pero no se perdieron todos. Hubieron salvos. Y les espera la corona de vida eterna. Estas son buenas nuevas de salvación. Lo mismo pasará hoy. Nuestro Señor Jesucristo dijo,
por sus frutos los conoceréis. ¿Qué clase de fruto ve el mundo en nosotros? ¿Qué clase de obra ve el mundo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? No hace mucho tiempo recibí una llamada de un país a donde el Señor me llevó a predicar, lejos de aquí, de los Estados Unidos de América, literalmente al otro lado del mundo. Me piden tarjetitas de presentación y doy, y las guardan porque me llaman. Y una persona que estaba visitando en las conferencias me llama y me dice: a ver, explíqueme un poco. ¿Usted sabe el escándalo que hay aquí en mi país sobre su iglesia? Y le digo, sí. Bueno, pero ¿no se supone que ustedes predican la verdad? Qué vergüenza la mía, ¿eh? Me dice, dirigentes del pueblo aquí en mi país están en las cortes ahorita, lo están enjuiciando. Y le digo, amigo, no se desanime, porque malas obras ha habido siempre dentro del pueblo de Dios, pero eso no significa que deja de ser el pueblo de Dios. Este mensaje tiene que ver con las malas obras. Querido dirigente de la iglesia que escuchas este mensaje, no me pongas atención a mí, pues yo necesito de la gracia de Jesús como tú. Pero roguemos al Señor que nos dé una oportunidad más de poder hacer obras que edifiquen su nombre dentro de su iglesia. ¿Cómo es que pretendemos evangelizar al mundo? Y cuando llega a la iglesia, lo que encuentra son malas obras. ¿Estamos entendiendo por qué Jesús tendrá que servirse con otros que están en otras iglesias y los traerá en la hora 11ª? Eso pasó con los magos del Oriente. Necesita reforzar el evangelio eterno en el tiempo del fin. Pero los que llamó no le atendieron. Se dedicaron a hacer malas obras y no a hacer obras como resultado de la fe y de la consagración bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora me pregunto, ¿cómo son mis obras? ¿Mis obras edifican el evangelio? ¿Mis obras testifican que realmente yo soy un adventista del séptimo día? ¿Mis obras predican por sí solo que realmente yo soy miembro del remanente de Dios? ¿Sabes que la fe sin obras es una fe muerta? Eso está claro allí. Un porcentaje del grupo de Israel, del pueblo de Israel literal, su fe era muerta. Sus malas obras los había separado del cielo. Y mira en qué momento tan crucial de la vida como pueblo se separaron. En el momento del cumplimiento de la profecía más solemne que les correspondía a ellos, el nacimiento del Mesías. Me pongo a pensar, ¿no será que a nosotros también nos está pasando lo mismo?
en la hora más crucial de la iglesia adventista del séptimo día, es cuando corremos más peligro de estarnos separando de la deidad por nuestras malas obras. Y nota que las malas obras comenzaban por los dirigentes del pueblo, los sacerdotes. Si los sacerdotes hacían malas obras, no tenían valor moral ni espiritual para corregir las malas obras en su feligresía. Y hechor y consentidor, pena igual. Se perdieron juntos, de la mano. ¿Cuáles son mis obras como dirigente de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Será que mis obras son por intereses personales? ¿O será que mis obras van de acuerdo a la voluntad de Dios? Cada quien se responde a sí mismo. Y esta pregunta no solamente es para niveles inferiores de administración, va desde arriba hasta abajo. Y si quieres, puedes decirlo, desde la asociación general hasta un grupo de iglesia distrital. ¿Cuáles son las obras que están siendo registradas en el libro de los cielos sobre su iglesia? A pesar de las malas obras, escrito está que esta sigue siendo la iglesia de Jesús. Hay un libro que lo he leído más de una vez, escrito por el pastor Clifford Goldstein, y te lo recomiendo. Se llama El Remanente. El que no le tiene paciencia al pastor Goldstein, le tira el libro al piso, porque comienza diciendo cosas malas. Dice en el noticiero salió esta tarde que robaron un banco y el ladrón era un adventista del séptimo día. Luego que las noticias dijeron que había un forzador y era un adventista del séptimo día. Y cosas así. Pero ¿sabes qué dice él? Aunque esto pareciera que no es verdad, pero a pesar de todo esto, es el remanente de Dios. Y por su amor y misericordia nos preserva como iglesia y nos va a preservar. Porque hemos sido llamados para predicar al mundo por preceptos, por estatutos. Las obras no pueden desaparecer de nuestro medio para testificar a Cristo. Escucha lo que sigue diciendo la pluma inspirada. Dios eligió a los sabios del oriente para que cumplieran su voluntad. ¿Cómo? ¿Acaso no era con el pueblo judío que Dios quería cumplir su voluntad? Pero no pudo. Pero su plan no podía quedar coartado por el diablo. Había que vencerlo. Y trajo gente del oriente. Eso pasará en el tiempo del fin. Vendrán los de la hora undécima. Ayudarle a predicar a esta iglesia remanente el último mensaje de amonestación para este mundo. El último mensaje de advertencia y de amor. Específicamente el mensaje del tercer ángel y el cuarto ángel. Querido televidente, ¿quieres saber más de estos grandes mensajes? Llama al número telefónico que aparece en pantalla y con mucho gusto se te va a atender y verás la solemnidad que tienen estos mensajes. Sigue diciendo el Señor, la aparición desusada de una estrella grande y brillante que nunca habían visto antes
y que aparecía como una señal en los cielos, atrajo su atención. No tuvieron el privilegio de escuchar la proclamación de los ángeles a los pastores. Escucha bien. Pero el Espíritu de Dios los impulsó a buscar al visitante celestial que había venido a este mundo caído. A los pastores se les dio otro privilegio. Escucharon al ángel. A ellos no se les dio este privilegio, pero se les dio otro y de igual importancia. Vieron en el firmamento una tremenda luz, resplandeciente, impactante, cual nunca habían visto antes. ¿Qué hicieron ellos? Al ver esa señal portentosa, se fueron a las Escrituras, específicamente a las profecías que hablaban sobre el Redentor del mundo. ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo se apoderó de ellos. ¿Sabes cuál es la promesa? La promesa es la misma. Que si tú y yo nos mantenemos unidos a Jesús a través de su palabra, el Espíritu Santo se va a apoderar de nosotros. Y escrito está que nada ni nadie nos va a distraer. El Espíritu Santo estará con nosotros y en nosotros. Esa es la experiencia que vivieron los magos del Oriente. El Espíritu Santo estaba con ellos y estaba en ellos. Y por eso es que poco a poco fueron descubriendo una gran verdad. Y escucha lo que sigue. Llegaron a la conclusión de que los judíos no podían ignorar el gran acontecimiento de la llegada del Mesías, de modo que comenzaron a inquirir al respecto en las proximidades de Jerusalén. ¿Qué chasco se llevaron? Dijeron ellos, quienes pueden entender bien esto son los judíos. Vamos para allá. Vamos a Jerusalén. Oh, en Jerusalén estaba la nata de la administración del pueblo de Dios. Ahí estaba la esencia, los eruditos, los egresados. Si quieres poner un término comparativo hoy en día, los egresados de las universidades adventistas. Ahí estaban. Pero mira el chasco que se llevaron ellos. Los sabios se sorprendieron al verificar que no había un interés especial con respecto al tema de la venida del Mesías. ¿Qué descubrieron? Descubrieron que en Jerusalén, en la mera esencia de la administración del pueblo de Dios, no había interés en conocer las señales del fin del tiempo. Si el dirigente no estaba interesado en conocer las señales del fin del tiempo, ¿cómo estaba el pueblo entonces? De igual manera, desinteresado. No había quien les enseñase. El diablo no pierde tiempo. Por eso es que Dios dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Pero sabes, querido hermano adventista del séptimo día, hoy más que nunca, el pueblo de Dios tiene de dónde obtener más conocimiento. Ahora hay luz. Tenemos el espíritu de profecía. Pero qué triste es un buen amigo a quien siempre aprecié, admiré mucho, que pasó al descanso hace unos 3 años. Yo lo consideraba no el mejor, pero uno de los mejores eruditos adventistas a nivel mundial, con quien tuve una linda amistad. Él me mandaba todos los años el resultado de una encuesta y me decía, querido, compara el resultado del año pasado con el de este y verás que cada año son menos los adventistas del séptimo día que creen en el espíritu de profecía.
La luz está, pero no la queremos. Y por si eso fuera poco, el que usa el espíritu de profecía, en algunos sectores, no digo que en todos, corre hasta riesgo de meterse en problemas. Y por eso es que muy poco escuchamos del espíritu de profecía de nuestros púlpitos. Quiero compartirte algo delante del Señor. No estoy molesto con nadie, pero sí preocupado. Hace más o menos unos 4 años, recibí una llamada del estado de Washington. Y me dice una joven, en casa seguimos mucho su ministerio. Y me agrada que usted y quienes colaboran con ustedes usan el espíritu de profecía. Dijo ella, y nos agrada en casa que usted y quienes colaboran con usted usan el espíritu de profecía. Suena medio raro, ¿eh? Y le digo, hermana, ¿pero por qué? Dice, yo soy miembro de una iglesia adventista del séptimo día americana. Soy hispana, soy latina, pero soy miembro de una iglesia americana aquí en el estado de Washington. Y soy miembro de la junta de iglesia. Y créame que le voy a decir la verdad. En una junta de iglesia que tuvimos hace poco, el pastor nos dijo, dio instrucciones a los ancianos para que los ancianos dieran instrucciones a todo aquel que fuera invitado a predicar a no usar el espíritu de profecía. ¿Por qué se apartó aquel pueblo de la presencia de Dios? Por las malas obras. La pregunta otra vez es la misma. ¿Cuáles son nuestras obras? Y me dice la joven, a mi esposa, a mis suegros y a nuestros hijos, a toda la familia, nos encanta el espíritu de profecía. Entonces, cuando queremos escuchar algo del espíritu de profecía, pues vamos a su canal, a su página web. Hermanos, ¿es preocupante esto? Los ángeles no quisieron trabajar con aquellos porque las malas obras los apartaron de la deidad. ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Sabes que el espíritu de profecía ha sido dado a la iglesia adventista del séptimo día? A través del cual el Señor nos hace advertencias serias. Pero ¿cuáles son nuestras obras? Termina esta lección de esta manera. Cuando abandonaron Jerusalén, ya no abrigaban tanta confianza y esperanza como cuando llegaron. ¡Wow! El diablo trabajó en ellos, ¿eh? El diablo quiso trabajar en ellos. Les puso un pensamiento vago, ligero. ¿Será que nosotros andamos confundidos? Venimos a buscar apoyo, ayuda al pueblo de Dios y estos están más perdidos que a saber qué. Pero fueron valientes, perseveraron. Se maravillaban de que los judíos no tuvieran interés ni manifestaran gozo frente a la perspectiva del gran acontecimiento de la venida de Cristo. Ahora escucha cómo termina esta lección número 3. Termina con un párrafo dedicado a la iglesia adventista del séptimo día. No me mires a mí,
No, es Jesús quien te habla. Querido hermano adventista del séptimo día, si hasta aquí has aguardado escuchando este mensaje, espera que falta el postre. Porque ahora lo que viene es directamente para ti y para mí. Dice el Señor así: las iglesias de nuestro tiempo están buscando la grandeza mundana y están tan poco dispuestas a ver la luz de las profecías y a recibir la evidencia de su cumplimiento, que muestran que Cristo muy pronto vendrá, como los judíos con respecto a su primer advenimiento. ¿Qué queja de Dios para con la iglesia adventista del séptimo día? ¿Qué dolor tan grande embarca el corazón de Dios? Si este mensaje de reprensión, de amor y de misericordia no nos hace reaccionar, ¿qué más puede hacer el cielo para que tú y yo reaccionemos? Y nota usted que el mismo problema de aquellos es el de ahora, lo dice el Señor. Habla específicamente de las profecías. Pareciera ser que el tema de menos estudio es el de profecías. Y escrito está que el enemigo levantará seguidores dentro de la iglesia adventista del séptimo día para que impidan predicar el mensaje del tercer ángel. Por supuesto, cuando hablamos mensaje del tercer ángel, hay que comenzar en orden. Esto incluye el primero, segundo y tercero, y vámonos al cuarto, que es Apocalipsis 18. Cuando leemos lo que le pasó al pueblo de Israel literal, pensamos rápidamente de esta manera: qué ingratos fueron. Pero ¿acaso no nos estamos dando cuenta que nosotros estamos repitiendo la misma historia? Si hay un desapego por el mensaje de los tres ángeles hoy en día, repito, no en todos. Es un mensaje que causa alergia. En los pocos minutos que me quedan, te comparto otra experiencia. Me invitaron a predicar en una iglesia aquí dentro de Estados Unidos, y cuando terminé la miniserie, prediqué el fin de semana nada más, sale un anciano a despedirme al parqueo, porque la persona que me iba a llevar estaba esperando. Y me dice: vengo a darle las gracias. Mira, te lo comparto con humildad, porque ha venido a despertarnos. Pero tengo que decirle algo. Ahí está Jesús escuchándome en este momento. Y no temo ser juzgado para ser condenado. El cielo sabe que estoy diciendo la verdad. Pero tengo que decirle algo. Y le digo: ¿qué me quiere decir? Que usted no volverá aquí. Le digo: ¿por qué? Porque al pastor de esta iglesia no le gusta, tanto es así que no vino esta tarde. Pero mandó a su esposa. Y créame que ni bien llega a la siguiente junta de iglesia cuando hará instrucciones que usted no vuelva aquí. ¿Y qué es lo que el Señor me llevó a predicar allí? Mensajes de reavivamientos. Hermanos, el Señor tiene un pleito con su pueblo. Dice que el mensaje que fue descuidado en la hora crucial del pueblo de Israel espiritual, literal, sobre la profecía, es el mismo mensaje que se está descuidando hoy en día. Allá se perdieron cuando Cristo nació en Belén. Ahora la iglesia en un porcentaje se está perdiendo cuando el Cristo está por salir del lugar santísimo. Escucha las últimas 3 líneas de esta lección. Esperaban el reino temporal y triunfante del Mesías en Jerusalén. Esperaban beneficio material.
no buscaban primeramente el reino de Dios y su justicia, y no confiaban que todo lo demás vendría por añadidura. El primer cometido de ellos era buscar lo material, afianzarse primero de lo material. Al revés. Un caos terrible. Que el Señor te ayude a ti y a mí a no caer en este caos. Escucha. Los profesos cristianos de nuestra época, es contigo y conmigo, los profesos cristianos, entre paréntesis pongámosle adventistas del séptimo día, esperan la prosperidad temporal de la iglesia, manifestada en la conversión del mundo y el gozo del milenio temporal. El Señor dice, mi pueblo está perdiendo la brújula. Insisto, no todos la están perdiendo. Hay fieles siervos de Dios que sí están empeñados en alimentarse y en alimentar al pueblo. Pero hay otro sector que no está interesado ni en alimentarse ellos, ni en que el pueblo se alimente. Porque son otros intereses que los mueven a ellos estar dirigiendo la iglesia. Son palabras fuertes, pero no son mías, son de Jesús. Querido amigo, rogamos al Señor para que este mensaje te ayude a ti y entiendas que el pueblo remanente de Dios no es perfecto, pero sí es la iglesia que el Señor ha escogido para depositarle las grandes verdades de luz que no se la ha dado a ninguna otra iglesia. Y te invitamos a que vengas a los pies de Cristo. Ven, perseveremos juntos. Querido amigo, querido hermano en la fe adventista del séptimo día, si el Señor nos ha puesto a dirigir a su pueblo, dejémonos guiar única y solamente por el Espíritu Santo. Y terminaremos esta obra para honra y gloria de Dios. Amén. Bendiciones.